He estado en Boston, en Filadelfia y ahora que llegué a México, les digo una cosa. Lo que están diciendo los hinchas ingleses sobre México deberían hacérselo escuchar a todos. A la FIFA en cadena nacional, mientras nosotros seguimos lamentando la eliminación, afuera nos miran distinto. Hay extranjeros admitiendo lo que ya sabíamos: como México nadie organiza una Copa del Mundo. No lo digo yo, lo gritan ellos mismos. Los mismos rivales que nos vencieron, los que visitaron nuestra casa y dijeron que México es un equipo muy fuerte que juega con el corazón. Pasar los últimos 2 o 3 días aquí fue increíble. El Azteca es un estadio con tanta historia que jugar aquí fue un verdadero placer. Y lo comparan de inmediato, sin que nadie se los pida, con lo que vivieron del otro lado de la frontera, específicamente en las sedes de Estados Unidos. Te pregunto directo, ¿sabías que hasta los ingleses opinan lo mismo? Aseguran que México es mucho mejor anfitrión que Estados Unidos en este mundial, y eso es exactamente lo que te voy a mostrar aquí mismo, con pruebas contundentes. Pero antes de entrar de lleno, quiero dejar algo bien claro. Algo que debemos llevar grabado: este mundial se organiza entre 3 naciones, pero solo una de ellas está ganando de verdad. Juego tras juego, sede tras sede, la reputación de ser el mejor anfitrión del planeta. Y ese gigante es el nuestro. No tenemos que gritarlo nosotros con el orgullo herido, aunque no sobre pasión, lo está diciendo la misma gente que viene de fuera. Turistas que tienen punto de comparación, que visitaron tanto el suelo mexicano como el estadounidense, y regresaron diciendo una verdad innegable, que aquí sintieron una vibra que allá jamás existió. Ese calor mexicano no se compra con dinero, y hoy mismo vamos a desmenuzar por qué ocurre esto. Esta es la idea central de todo esto: no se trata de Inglaterra, ni de Harry Kane, ni de un partido que ya quedó en el pasado. Se trata de nuestra gente. Aunque duela quedar fuera, hay una victoria inmensa que ningún marcador adverso nos va a arrebatar. Hablo de la forma tan única en que recibimos al extranjero, algo que llevamos en la sangre desde hace generaciones y que hoy el mundo entero está viendo con sus propios ojos. Comparando nuestra calidez con la fría realidad del otro lado de la frontera. Ahora sí, vayamos directo al suceso que encendió este debate, porque tiene nombre, apellido y un peso histórico monumental. Inglaterra llegó a este Mundial de 2026 arrastrando una herida de 40 años, una cicatriz dolorosa que en las Islas Británicas nunca terminó de cerrar. Hace 4 décadas, en México 86, Inglaterra fue eliminada en cuartos de final. Cayeron ante la Argentina de Diego Maradona y aquella famosa mano de Dios que en Londres todavía duele como si fuera ayer. 40 años cargando esa espina hasta que el destino los trajo de vuelta a nuestra tierra. Pero esta vez venían a cambiar la historia. Buscaban revancha y se toparon con algo asombroso: octavos de final en el histórico Estadio Azteca, México contra Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula. El templo que ha visto la historia eterna del fútbol estaba repleto, vibrando y cantando con pasión. Sostenían la ilusión de todo un país que esperó décadas este momento. De pronto, Inglaterra tomó la ventaja. Nuestra selección luchó con garra y Raúl Jiménez descontó con un penal soberbio, pero al final no alcanzó. El marcador cerró 3-2 a favor de los ingleses. Ellos avanzaron a cuartos de final y nosotros nos quedamos fuera. Fue un golpe duro y doloroso, así es el fútbol. No te voy a mentir diciendo que no nos dolió. Claro que dolió muchísimo. Pero fíjate bien en lo que ocurrió tras el silbatazo final, porque ahí todo cambió. El juego dejó de ser sobre números para convertirse en algo mucho más grande, algo que nos toca el alma. Harry Kane, el gran capitán inglés que acababa de anotar el tercer gol, el máximo romperredes de toda su selección. Con 85 goles en su cuenta, se quedó de pie en la mítica cancha del Azteca mirando a su afición. Y en lugar de correr al vestidor, se paró a cantar con ellos. Entonaron las notas de Wonderwall, esa legendaria melodía de Oasis que en su tierra es casi un himno oficial, retumbando en pleno Estadio Azteca. Prácticamente sin aire por tanto gritar, cuando Harry Kane se presentó en la zona mixta minutos después, apenas si podía hablar bien. Y aún así, se plantó frente a la prensa y soltó una declaración que se volvió viral en pocas horas. Unas palabras que confirman al pie de la letra lo que te he venido diciendo en este video. Detén todo un momento porque quiero que esto se entienda a la perfección. Harry Kane, el capitán del equipo inglés,
el que nos acababa de eliminar en nuestra propia casa, declaró textualmente que México demostró ser un rival sumamente fuerte, y que jugamos con el corazón. Agregó que los últimos 2 o 3 días que vivió en nuestra tierra fueron espectaculares, fueron increíbles, y sobre el Azteca, el coloso sagrado que representa lo nuestro. Lo más sagrado del balompié mexicano, confesó que fue un honor y un placer absoluto haber jugado ahí. Te pregunto con total honestidad, ¿crees que existan muchos capitanes rivales capaces de reconocer esto? Qué locura que, después de eliminarte, se tomen el tiempo de elogiar así a tu país, déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes ya se la sabían antes de ver este video. Y ojo, la cosa no quedó ahí. Harry Kane siguió hablando casi sin voz, se acordó de su propia afición, de todos esos ingleses que habían viajado hasta México para apoyarlo y de los que se desvelaron en el Reino Unido de madrugada, lo señaló de frente. Con el dedo desde la zona mixta dijo que era increíble sentir tanto apoyo y que casi no podía hablar de la emoción. Un capitán, afónico pero orgulloso, hablando de México con el mismísimo cariño con el que hablaba de su propia gente. Eso no se inventa, no se actúa frente a la cámara, se siente o no se siente. Y a Harry Kane, aquí en el Estadio Azteca se le notó en el alma. Pero esto de Kane es apenas una probadita de todo lo que vino después. No se trató solo de un jugador, en los días siguientes al partido empezaron a circular videos de aficionados ingleses, gente común y familias enteras que habían viajado desde Inglaterra hasta la Ciudad de México, contando frente a la cámara lo que vivieron en nuestro país y lo que más llamó la atención de sus testimonios. No fue el elogio a México, sino la comparación directa que hicieron con lo que les tocó vivir, o con lo que veían en redes sociales sobre los aficionados en las sedes de Estados Unidos. La misma gente, el mismo mundial y una diferencia tremenda que ellos mismos. Sin que nadie se los pidiera, se encargaron de gritar a los 4 vientos. Esto me recuerda a cuando muchos de nosotros recibimos en casa a un extranjero que llega con miedo y prejuicios pensando que todo va a ser difícil y peligroso, y que al final se va con el corazón lleno porque encontró algo increíble. Eso mismo está pasando aquí, pero a escala de un país entero que abraza a otro, comparándolo además con la otra sede del torneo. Y miren que esto no es una casualidad de un solo partido, la sede mexicana de este Mundial 2026 se ha ganado, partido tras partido y ceremonia tras ceremonia, la fama de ser la mejor anfitriona. ¿Y cuándo eso lo empieza a decir? Los propios extranjeros al compararnos abiertamente con la otra sede, ahí es cuando este torneo se convierte en un símbolo de orgullo nacional. Pero detengámonos un momento en algo de lo que casi nadie habla. Cuando se analiza este mundial, lo que cuesta en serio ser anfitrión de un torneo de esta magnitud. No es solo abrir los estadios y limpiar las gradas, es coordinar aeropuertos, hoteles, transporte y seguridad, servicios médicos, miles de voluntarios, taxistas, policías y encima hacerlo con una sonrisa gigante y calidez, ocultando el cansancio de meses de trabajo duro detrás de cada partido. Y en ese esfuerzo invisible, en lo que nadie aplaude en las estadísticas, es donde México ha brillado a un nivel que ni nosotros mismos logramos dimensionar. Pensemos en los voluntarios que llevan semanas de pie desde temprano en los aeropuertos, sosteniendo carteles de bienvenida en el idioma de cada selección o en los taxistas que aprenden frases en inglés, portugués o coreano para que el turista se sienta en casa, o las familias que abren su negocio un par de horas antes porque saben que llegará gente de fuera con hambre y ganas de conocer la calidez mexicana. Eso es lo que nos sale en las portadas de los periódicos, pero es justo lo que nos pone por encima de cualquier otra sede de esta Copa del Mundo. Y miren que esto se repite en cada rincón, no es solo la Ciudad de México. En Guadalajara o en Monterrey, en cada ciudad que ha recibido partidos de este mundial, se repite la fiesta mariachis tocando en las calles. Plazas tapizadas con los colores de los visitantes, gente ofreciendo comida, posada y su tiempo sin pedir absolutamente nada a cambio. Cuando esto pasa una y otra vez, deja de ser casualidad, se convierte en orgullo y en identidad nacional. Eso es lo que significa que un capitán del peso de Kane, recién habiéndonos eliminado, se pare ante el mundo entero a reconocer nuestra grandeza. No es un halago por cortesía, está describiendo lo que vio con sus propios ojos. Y a mí lo que de verdad me encabrona es que estas historias casi nunca llegan a la prensa internacional. Los grandes medios siempre se quedan con el marcador,
con la eliminación de México y el análisis táctico de por qué perdimos, dejando completamente de lado lo que realmente pasa fuera del estadio, un país entero demostrándole al mundo entero que se puede perder un juego, pero ganarse el respeto y el cariño de quien te acaba de eliminar y encima superando por mucho a la otra sede del torneo. Ante los ojos de los mismos turistas, eso para mí vale más que cualquier marcador, porque los resultados en la cancha se olvidan. Pero la forma en que tratas al mundo se queda grabada para siempre y se cuenta de generación en generación. Y aquí es donde viene lo que le dio la vuelta al mundo: varios medios ingleses, tomando como base las palabras de Cain. Aficionados de su propio país viajaron a México, y de pronto empezaron a lanzar públicamente una pregunta. Bastante incómoda para la misma FIFA: ¿es la experiencia en la sede mexicana realmente superior? ¿Tan inolvidable, tan superior? Nada que ver con lo que se vive en otras sedes de este Mundial de 3 países. ¿Por qué no se reconoce con fuerza el trabajo de México como anfitrión? Así nació este fuerte debate. Primero fue un simple comentario de hinchas, luego pasó a la prensa y terminó en reclamo directo a la FIFA. Esa incomodidad fue real. Ver a los medios de un país coorganizador admitir que en México lo hacía mucho mejor dolía. El golpe se sintió de verdad. Y ojo, hay otro detalle crucial que no podemos ignorar. Este reclamo público no es normal en el periodismo inglés. La prensa británica tiene una fama muy dura. Son implacables con su propia selección. Jamás regalan elogios fáciles, ni siquiera cuando ganan un partido importante. Mucho menos al rival eliminado. Que este periodismo tan crítico decidiera señalar en público esta diferencia de trato. Eso habla del tremendo nivel de la fiesta vivida aquí. Olvídense de la prensa mexicana echándole flores a su propio país. Eso ya lo daríamos por hecho. Hablamos de medios extranjeros que son fríos y no regalan absolutamente nada. ¿Y que terminaron rindiéndose ante la realidad? Paren todo un segundo. Quiero que analicemos esto juntos. Entiendan bien la magnitud de lo que les cuento. No es un simple comentario de un hincha en internet. Es la mismísima prensa de Inglaterra, un país sumamente exigente que ha organizado mundiales y torneos de primer nivel. Ellos saben perfectamente lo que es una organización impecable, y terminaron admitiendo que México superó cualquier expectativa. Llegaron al punto de exigirle respuestas incómodas a la FIFA sobre la sede mexicana frente a la estadounidense. Les pregunto de frente, ¿creen que esto pasaría si nuestro país no se hubiera lucido como anfitrión? Quedamos muy por encima de lo visto del otro lado de la frontera. Cuéntenmelo en los comentarios. De verdad quiero leerlos. Y aquí, compatriotas, es donde viene el gran contraste que debemos analizar. Lo haremos con absoluto respeto, claro. La intención de este canal jamás ha sido atacar a nadie, sino destacar con orgullo lo que a México le sobra. Este Mundial de 3 naciones incluye también a Estados Unidos y Canadá. Y en videos de aficionados que visitaron varias sedes, la comparación directa no se ha hecho esperar. Muestran cómo se vive la hospitalidad de un lado frente al otro, sin inventar dramas ni exagerar diferencias. Es algo más simple y honesto. Cuando los propios viajeros que probaron ambas realidades te lo dicen así, que en México se sintieron en casa de una forma muy distinta a lo vivido del otro lado. Ahí no caben mentiras ni manipulación, es pura verdad el que estuvo ahí, y quiero dejar algo claro. No significa que allá hagan las cosas mal. El mensaje es que México tiene algo que no se fabrica con dinero, no se compra con estadios nuevos ni con tecnología. Es el alma de nuestra gente, esos danzantes a las 6 de la mañana, esperando con sonrisas a las delegaciones en el aeropuerto, o los carteles hechos a mano con apenas 4 palabras, sostenidos con orgullo por alguien desvelado solo para dar la bienvenida, o los mariachis tocando bajo la lluvia. Por pura iniciativa propia, vistiendo de gala cada plaza para recibir a los equipos. Eso no se compra, se hereda en familia, se lleva en la sangre. Y cuando un capitán del equipo rival que te acaba de eliminar se para ante el mundo y confiesa que fue un placer jugar en tu casa, es porque sintió esa hospitalidad, aunque haya sido el rival de esa noche. Miremos un poco hacia atrás, esto tiene raíces muy profundas. México ya organizó 2 Copas Mundiales, en el 70 y el 86, en ambas fuimos una sede legendaria. Un país que sabe de verdad festejar con el visitante. Quienes tengan buena memoria y pasen de los 60 años, recordarán perfectamente esa hermosa época. Todo el mundo hablaba de nuestra calidez humana,
mucho antes de que existieran las redes sociales para hacerlo viral. No nos hacía falta un video que fuera tendencia en cuestión de horas. Nuestra reputación corría de boca en boca entre selecciones y periodistas que regresaban a sus países, contando la maravilla que habían vivido aquí. Hoy, más de medio siglo después, la historia se repite de manera idéntica. Solo que ahora tenemos a un capitán inglés afónico frente a una pantalla que recorre todo el planeta en minutos. La tecnología cambió, claro. Lo que nunca cambió fue nuestra gente. Ahora pensemos detenidamente por un instante en lo que esto verdaderamente significa para nosotros los mexicanos más allá de las canchas. Sé que muchos de ustedes nos están sintonizando desde Estados Unidos, justo del otro lado de la frontera. Es esa mezcla tan suya de orgullo y nostalgia, una combinación que solo entiende quien vive lejos de su tierra, pero la sigue sintiendo con todo el corazón. Y a ustedes les digo esto cada vez que un extranjero reconoce en público lo que vale México, cada vez que un oponente admite que nuestra hospitalidad lo marcó y encima nos compara de forma muy favorable con las sedes estadounidenses. De allá arriba es una revancha silenciosa, una respuesta a esos años en los que a nuestro país solo se le mencionaba en las noticias internacionales por cosas malas. Esta vez el mundo entero habla de nosotros por otra razón. Y esa razón somos nosotros mismos, nuestra esencia. Aquí llego al punto clave de esta historia, porque no podía dejarlo para el final. Cuando la prensa de Inglaterra empezó a hacer eco de este reclamo ante la FIFA, cuando las declaraciones de Kane y los testimonios de sus aficionados se combinaron con esa exigencia pública de reconocer la superioridad de la experiencia mexicana sobre la estadounidense, la noticia corrió rápido como corre todo lo que impacta fuerte. Hasta las más altas esferas. Cuentan que la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum al enterarse de que un capitán rival, la prensa de un país coorganizador y maíz de aficionados de fuera estaban prácticamente rindiendo tributo a la hospitalidad mexicana en pleno torneo fue de auténtico asombro. Una sorpresa total para todos, porque no es igual que tu gente te diga que vas bien a que te lo reconozca de frente, y de forma espontánea el mismo país que te acaba de eliminar de la Copa del Mundo en tu propia casa, y que encima nos compare de gran manera con la otra sede del torneo. Me quedé helado al unir todos estos cabos, el capitán que te deja fuera y te alaba, la afición rival que compara y nos prefiere. La misma prensa de tu competidor exigiéndole a la FIFA que reconozca lo que México está logrando, a diferencia de Estados Unidos. Esto no es coincidencia, pasa porque hay un pueblo entero, el nuestro, que decidió que este mundial no se jugaría solo con los pies, se jugaría también con el corazón, abierto para cualquiera que viniera de fuera. Piensa en algo más antes de terminar. Nosotros, como país, llevamos años acostumbrados a que nos juzguen por lo malo, por la inseguridad o la corrupción, por todo lo que inunda las páginas rojas de los noticieros internacionales, pero de pronto, en pleno mundial, con las cámaras de todo el planeta apuntando hacia acá, se destaca lo opuesto: la calidez, la gran organización, la hospitalidad y el orgullo de un pueblo que sabe recibir, aunque le duela perder. Ese contraste entre lo que siempre dicen que somos y lo que hoy ven con sus propios ojos es tal vez el mayor triunfo de este torneo, mucho más valioso que cualquier resultado en la cancha. Ganamos algo que ningún marcador puede borrar. Piénsalo: un capitán que te elimina no gana nada elogiándote después. No necesita quedar bien contigo ni busca tu simpatía. Ya se llevó lo que venía a buscar, que era el boleto a la siguiente ronda. Y aún así, con la voz desgastada y el cuerpo molido tras 90 minutos de intensa batalla, se tomó el tiempo para elogiarnos. Eso no viene en ningún manual de relaciones públicas. Eso nace del alma o no nace. Y a Kane en el Azteca le nació del corazón. Aquí mi teoría de hoy. El mejor anfitrión no es quien presume el mejor estadio, sino el que hace sentir al extranjero que llegó a su propia casa. Eso es justo lo que México le entrega al mundo en este mundial. Eso es lo que la propia gente que visitó ambas sedes está reconociendo en voz alta. No buscan estadios gigantescos ni tecnología de punta, sino algo imposible de copiar de la noche a la mañana: un pueblo entero que te recibe con el alma. Y cuando hasta el rival que te dejó fuera lo admite ante las cámaras con la voz rota por el cansancio y la emoción, ya no importan los números.
Ganamos algo que no se registra en la tabla y que ni Estados Unidos, con todo su dinero, puede comprar. Si esto te llenó de orgullo como a mí, dale un me gusta ahora mismo. Compártelo con esa persona que todavía crea que fuera de aquí solo nos ven por las malas noticias. Porque aquí está la prueba de que el mundo también nos observa y nos reconoce, por lo más valioso que tenemos, superando lo que se vive del otro lado de la frontera. No olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos trayendo esas historias del mundial que las grandes televisoras prefieren no mostrar, pero que a nosotros nos llenan el corazón. Antes de irme, te dejo un último pensamiento para llevar a casa. Esta Copa del Mundo nos dejará muchas cosas: alegrías, tristezas, partidos inolvidables y otros que quisiéramos borrar. Pero si algo quedará grabado por encima de cualquier marcador, es la certeza de que, como mexicanos, como anfitriones, no le debemos nada a nadie, ni a Estados Unidos, ni a ninguna otra sede. Lo admitió un capitán rival con la voz quebrada y sus propios aficionados lo confirmaron al comparar ambas experiencias. Incluso la propia prensa de su país terminó admitiéndolo con cautela, y eso, mexicano, vale más que cualquier trofeo. Porque un trofeo se lo lleva un solo equipo, pero la fama de un pueblo que sabe recibir se la gana un país entero, generación tras generación. Esa gloria nadie nos la puede quitar. Te dejo esta pregunta para los comentarios. Si te encontraras frente a frente con Harry Kane, el hombre que nos eliminó pero se fue enamorado de nuestro país, ¿qué le dirías?